Hola mi querido signo de Piscis, mi último hermoso signo del elemento agua. Esta es tu lectura semanal. Yo soy Kalahak, me llaman Marijo y este es el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido y si eres nuevo dame la oportunidad de que me conozca. Bien. Bueno, aquí ya saqué tus oráculos y estos son a hacer los tarot. Este es para el consejo y este es para la lectura en general. Vamos a colocarlo por aquí y te voy a leer una pregunta que le estoy haciendo a cada uno de los símbolos, de los signos, perdón, tienen una pregunta. Y tu pregunta es, ¿cómo mantengo la calma siendo abundante y poderoso? ¿Cómo mantengo la calma siendo abundante y poderoso? Esa es tu pregunta, gatillo, para que tomes en consideración y recuerda que esta es una lectura general. Toma lo que te resuene y el resto déjalo ir. Muy bien, comencemos. Carrera. Mira, esta carta se ve muy bonita, así como, ay, qué despejado, un árbol, una escalera, alguien aquí como que tumbado, los pajaritos volando. Pero realmente esta carta te está hablando, te está llamando a que veas muy bien qué es lo que realmente quieres en tu vida. Si realmente quieres seguir en el trabajo, por ejemplo, que estás, o si quieres simplemente cambiar de ambiente, o si quieres seguir allí, inyectarle, colocarle, ponerle algo diferente para que salgas de la monotonía que te estás hundiendo, que es lo que realmente te está ahogando. Es como tú eres elemento agua, tú tienes que fluir, tú tienes que ir corriendo con el agua. Si tú te estancas, si el agua se estanca y no circula, todo lo que está dentro de ella va a padecer, va a morir y lo que va a sobrevivir no nos sirve de nada. Así que tienes que hacer cambios. Si quieres permanecer en el lugar donde está, por ejemplo, hay una casa, bueno, agarra, pinta la casa, acomódala, ¿sabe? Algo que saque de la monotonía. Si eres una ama de casa o un amo de casa que trabaja desde el hogar, haz cosas diferentes para que ese río comience a fluir, ¿sabes? Esa agua comience a correr y a fluir muchísimo más rápido para que se oxigene lo que es tu elemento. Bien, vamos a ver qué nos quieren decir. El oráculo de la luna. Ok, sacrificio y Hécate. Mira, vamos primero con Hécate. Hécate es una diosa negra, por así decirlo, y le llaman la diosa de la muerte. Hécate en esta carta, o sea, este oráculo en esta carta, Hécate te viene a decir que hay algo que te está anclando al pasado que no te deja avanzar. Y ella vino para recordarte que tienes que estar presente en aquí y ahora. Toma lo que puedes del pasado y libérate de él. O sea, esto que te estaba diciendo aquí de que cambies de monotonía, ese pasado es la monotonía que te está agarrando y te estás encadenando y no te está sirviendo para aquí el ahora y menos para un futuro. Deja que el futuro se encargue de él mismo, pero tú aquí y ahora, aprendiendo del pasado y colocando nuevas estructuras. Y la parte de sacrificio es porque tienes que estar realmente claro y sincero contigo mismo. Esta mujer que está aquí está desnuda y su desnudez simboliza la sinceridad. Pero lo primero, la sinceridad es con ella misma. Y lo último que ella tiene en posesión es la flor y la está entregando. Bien, de todos modos también puedes buscarlo, el número 18 o en tal caso el 9. Pero ese va a ser el sacrificio. El sacrificio que vas a hacer para poder soltar ese pasado es ser sincero contigo mismo y darle un cambio a tu vida, darle un cambio a tu carrera. Si quieres quedarte en el mismo lugar, chévere, pero tienes que hacer cambios. Muy bien, vamos a ver. Y aquí te sale que es tiempo de comenzar, por así decirlo, y reclama tu poder. Te salió Lili. Lili es super power.
Entonces, de repente, este trabajo que tú has tenido, esta monotonía ha dejado que te vayas apagando de a poco, y aquí te están recordando que tienes que adquirir y reclamar tu poder sobre esa situación. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir aquí el tarot a mis hermosos piscianos. Vamos a ver qué tienen por aquí. Vamos a pedir 4 carticas más, que ya salió la primera y tenemos. Vamos a acomodar. Tenemos 2. Estas 2 me salieron en Scorpio. 2 carticas más, por favor, para mis queridos Piscis. Bueno, no, esto salió primero. Mira, pero qué fuerte. Vamos a dejarlo aquí así. No, vamos a tomar también la que está abajo para no hacer trampa. Acuario también fue así. Acuario me salieron 6 cartas y las tomé las 6 más la carta de abajo. O sea, no voy a hacer trampa. Vamos a esto, como dicen aquí. Vamos a ver si se ve bien. Mira, esta semana es importante, muy importante. Te salieron 4 arcanos. De 6 cartas te salieron 4 arcanos mayores. Y va a ser importante porque te vas a conectar con esa sabiduría. Este refrescamiento que te están diciendo, aquí yo lo que veo es conexión con la parte espiritual. Dejar atrás esa pensadera, ese pasado que te estaba diciendo Hécate, no te ha dejado avanzar, ¿sabes? Hay algo que te está mortificando, hay algo que te está dando mucha vuelta en la cabeza. Estás así como que, Dios mío, lo importante es que estás como, vamos a pensar esto, ¿qué me quiere decir esto? ¿O qué es lo que me trae este pensamiento? Lo estás como analizando uno a uno. Bien, mientras que vas descansando, porque has pasado por una serie de procesos que te han llevado a este estado. Muy bien, pero ahora, con este refrescamiento, cuando te estés empoderando de tu poder, es conectándote con ese maestro interno que todos llevamos adentro, dándole luz a esa sombra que está, es como que una lucha entre el bien y el mal, algo así, lo vi como eso, como que tienes el angelito y el demonio en los hombros dándole ahí. No, ¿qué es esto? No, mejor esto, no, que tú eres mejor persona, no, véngate, algo, algo así es lo que estoy viendo. Me río porque yo he pasado por eso, yo he tenido literal el diablito y el angelito sentados en mis hombros, diciéndome cada quien lo que quisiera. Pero una vez que tú le des esa claridad a esa sombra, bien, que te conectes con esa sabiduría, vas a tener muy bien, o sea, muy claro en tus pensamientos qué es lo que tienes que hacer para retomar eso que realmente te apasiona, ¿verdad? Para que no sea un sacrificio el poder expresarte libremente, para que ya no lo veas más como un sacrificio y vas a comenzar a actuar. Es como que esta energía sabrosa, después que tú le des claridad a esto, va a comenzar a accionar. Muy bien. También veo para un grupo de personas una unión de parejas sumamente sabias. Como que vas a conseguir a alguien, para un grupo de personas, vas a conseguir a alguien que con un grado con un estado de conciencia bien elevado, o sea, elevado, que ha trabajado en él o en ella, bien, que está metido e incursionando también en este mundo espiritual, que es igual de soñador que tú, pero que tiene una conexión como que directa con su maestro interno también, y tú también lo estás haciendo.
Bien, para otro grupo de personas, lo que yo veo acá, que cuando te hagas cargo y tomes poder, o sea, te hagas responsable de tu poder, vas a lograr equilibrar tanto la energía femenina como la energía masculina, sagrado femenino, sagrado masculino. Bien, vamos a ponerlo en equilibrio. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Aquí está interesante, interesante. Recuerden que yo leo de forma intuitiva, ¿oyeron? Yo leo de forma intuitiva y a veces yo leo las cartas como las siento, más no como es. Por si acaso tienen algún conocimiento de cartas, de tarot, digamos, pero ahí no decía eso. Vamos a pedir 3 carticas más para terminar de dar. No importa cuando tú veas esto, pero este portal 1111 ha sido super power, super power. Vamos a ver. Fue lo que... ¡Ay, me encanta! Mira la carta que te quedó debajo. ¡Ay, maravilloso! Bueno, mira, en el momento en que tú logres darle luz a esa parte, a esa sombra a la que tiene, vas a poder sanar ese corazoncito que está así como que sufriendo por algo de el pasado que no has terminado de soltar. Estás así como esto, como que eso que viviste, como no lo sueltas, te mantiene con estos sentimientos y no dejas que avance, que tomes una decisión que te va a llevar a la alegría con un éxito total. Es como que mientras que tú estés en esta posición y no termines de soltar esto que te pasó, no vas a poder tomar la decisión de vivir realmente los sueños que tuviste de hace tiempo. Bien, no es que te vas a ilusionar como antes, no es que ay, te van a pintar pajaritos en el aire y le vas a creer. No, no, esto es algo más tangible, más maduro. ¿Ven? Y esto pasa porque simplemente asumiste tu rol. Muy bien. Piscis es un signo muy soñador, muy soñador. Pero esta experiencia que tú tuviste, que te mantuvo tanto tiempo en el pasado y que vas a liberarte trabajando tu sombra, te va a llegar a permitir tener esa estabilidad emocional, psíquica, financiera, todo lo que tú desees, con un éxito rotundo. Vamos a ver qué nos quieren decir. Bueno, mejor dicho, consejito de la semana con estas hermosas cartitas. Ay, mira, celebración, 10 de copas. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Mira. Ay, qué lindo. Me emociona 2 de copas. Ay. Mira, consejo. Consejo. Salió el 10, el 3 de copa, el 2 de oro. Pon en equilibrio realmente qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres para ti, para tu familia, para tu entorno. Aquí te salió el 2 de copa, que yo lo veo como estas dos personas. ¿Te acuerdas que yo te lo comenté? Bueno, así lo veo y veo una gran celebración. Lo que vayas a celebrar esta semana, los consejos, que sea en base al logro en la parte familiar, pero toma y pon en equilibrio bien lo que realmente tú quieres. Que ese sacrificio, que tú sientes que es un sacrificio porque te estás desnudando y te costó mucho hacerlo, valga la pena. Que yo sí sé que lo será porque cierra con buena carta tu lectura.
Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Piscis. Espero que te ayude un poco. Recuerda que si no resuena contigo, simplemente déjalo ir. Y si sí, bien, me alegra muchísimo. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir. O sea, tú no pierdes nada. Y me apoya a mí a seguir creciendo y a seguir mejorando. Si hay algo que crees que yo deba mejorar, escríbemelo en un comentario o me escribes directamente el correo que va a estar en la cajita de descripciones más abajo del video. Bien, que yo con muchísimo gusto te voy a leer y te voy a responder. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estamos aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Espero que les guste. Bueno, recuerda activar la campanita para que no te pierdas de nada. ¿Bien? Bueno, mis amores, va con amor. Espero que ayuden. Un besito, los amo, cuídense.